Hola, hoy vamos a presentar el análisis jurídico con el método del Dr. Arce. Mi nombre es Grecia Rivera y presentaré el primer método jurídico: determinar los hechos relevantes. Primero recordemos, una antinomia ocurre cuando dos normas válidas se contradicen y no pueden aplicarse al mismo tiempo. Por ejemplo, si una ley dice A y otra dice no A, el juez debe decidir cuál aplicar. Para resolverlo usamos criterios como jerarquía, especialidad o temporalidad. En el caso Jenny, la primera antinomia fue entre 1. La Ley Orgánica del RENIEC, artículo 32, que dice que el sexo biológico es inmutable en el registro. 2. La Constitución, artículo 2, inciso 1, que garantiza el derecho a la identidad personal. ¿Por qué es una antinomia? Porque la ley registral prohíbe cambiar el sexo, pero la Constitución protege el derecho a ser quien eres. Ejemplo. Es como si una ley te prohibiera cambiar tu nombre, pero la Constitución te diera derecho a tu identidad. ¿Cuál prevalece? Aquí el juez aplicó el principio de supremacía constitucional. La Constitución está por encima de las leyes ordinarias. Por eso, el derecho a la identidad de Jenny prevaleció sobre la rigidez del registro civil. La segunda antinomia fue entre dos sentencias del Tribunal Constitucional. Expediente 1 en 2013, Antigua. Decía que el sexo es inmutable y no podía cambiarse en documentos. Expediente 2, 2015, Nueva. Reconoció que el sexo es biopsicosocial y que sí puede modificarse. Esto es una antinomia jurisprudencial, dos interpretaciones contrarias del mismo tribunal. Ejemplo, es como si un profesor dijera primero no se puede usar celular y luego sí se puede. Usamos la norma más reciente. El juez aplicó el principio de temporalidad. La doctrina más reciente deroga a la anterior. Además, usó el principio pro persona. Se elige la interpretación que más protege los derechos humanos. Por eso se aplicó la sentencia del 2015, que permitió el cambio del sexo registral. Entonces, en este caso vimos cómo la Constitución prevalece sobre la ley ordinaria, la jurisprudencia reciente y más garantista prevalece sobre la antigua. Esto no solo es teoría jurídica, es como los derechos se hacen realidad. El caso Jenny es un ejemplo vivo de cómo se resuelven conflictos normativos a favor de la dignidad humana. Ahora que ya hemos visto cómo se resolvieron las antinomias en el caso, pasamos a otra herramienta jurídica clave que usó el juez, la analogía. Como hemos estudiado, la analogía permite aplicar una norma a un caso no previsto, cuando hay semejanza relevante entre ambos. La primera analogía que encontramos es con el artículo 29 del Código Civil, que permite el cambio de nombre por motivos justificados mediante autorización judicial. El razonamiento del juez fue así. Punto de partida. El nombre es un dato identitario fundamental. Situación análoga. El sexo registral también es un dato identitario fundamental. Conclusión. Si el Estado permite modificar un dato identitario, el nombre, cuando hay motivos justificados, también debe permitir modificar otro dato identitario, el sexo, cuando hay motivos igualmente justificados como la identidad de género. Ejemplo. Es como decir, si te dejan cambiarte el apellido tras un matrimonio por algo tan importante como tu identidad de género, también deberías poder cambiar tu sexo en el DNI. No es una copia exacta, pero la esencia jurídica es la misma, proteger la identidad personal. La segunda analogía es transnacional. El Tribunal Constitucional peruano tomó como referencia el caso Christine Goodwin versus Reino Unido de la Corte Europea de Derechos Humanos. En ese caso, la Corte Europea dijo algo muy importante. El cambio de sexo registral no perjudica el interés público ni la seguridad jurídica. Y aquí viene la analogía. Realidad europea. Lo aplican como parte de sus estándares de derechos humanos. Realidad peruana. Perú también está obligado por tratados de derechos humanos. Conclusión. Lo que es válido para proteger derechos humanos en Europa también debe ser válido en Perú, porque compartimos principios universales como la dignidad y la no discriminación. Ejemplo, es como cuando estudiamos que el debido proceso en Perú se interpreta con estándares de la Corte Interamericana, no porque lo diga una ley local, sino porque es un principio común de la justicia.
En resumen, el juez usó la analogía para extender la protección del nombre al sexo registral, analogía interna, importar estándares internacionales al sistema peruano, analogía transnacional. Esto nos muestra que el derecho no es solo leyes escritas, es también razonamiento, principios y diálogo entre sistemas. En el paso 1 del método del Dr. Arce seleccionaremos solo las piezas clave del caso. ¿Por qué es importante este paso? Porque si nos perdemos en detalles irrelevantes no podremos ver el verdadero conflicto jurídico, y en derecho los hechos son la base de todo. Primero, definamos un hecho relevante es un dato que influye directamente en la decisión judicial. No es una opinión, no es un rumor, no es un sentimiento, es algo objetivo, verificable y con consecuencias legales. Por ejemplo, en un caso de divorcio, el hecho de que una persona no llegó a casa por 3 años es relevante. El hecho de que le guste el color azul, no. Hecho 1. James Francesco Sánchez, nacido el 10 de noviembre de 1901 en Huánuco, Perú, sexo biológico masculino. ¿Por qué es relevante? Porque establece el estado civil original y el sexo registral con el que fue inscrito al nacer. Es el punto de partida legal de toda la controversia. Hecho 2. Entre su adolescencia y adultez, hizo su apariencia femenina, dejando crecer su cabello, usando maquillaje y vistiéndose con ropa de mujer. ¿Por qué es relevante? Porque demuestra la consistencia y persistencia de su identidad de género. No es un cambio caprichoso, sino una expresión sostenida en el tiempo. Hecho 3. Socialmente se llama Jenny Stephanie como nombres y en marzo de 1904 se sometió a una cirugía de reasignación de sexo en la Clínica Continental. ¿Por qué es relevante? Aquí hay 2 hechos clave. El nombre social muestra su identidad autopercibida y su vida pública como mujer. La cirugía de reasignación es un hecho médico irrevocable que acerca su cuerpo a su identidad y fue un elemento probatorio crucial en el juicio. Hecho 4. Sufrió discriminación y violencia física y psicológica desde la infancia por parte de sus padres, compañeros y vecinos. ¿Por qué es relevante? Porque evidencia la vulneración sistemática de sus derechos fundamentales, la dignidad, la integridad y la no discriminación. Esto no es solo un dato biográfico, es un hecho que justifica la protección judicial. Hecho 5. Al realizar trámites documentales se le exigían exámenes ginecológicos por su DNI. ¿Por qué es relevante? Este es quizás el hecho más cotidiano y devastador. La discriminación institucional muestra cómo el Estado, a través de sus procedimientos, la revictimiza. Es la prueba concreta de la necesidad del cambio registral. Hecho 6. Solicitó que su nombre sea cambiado a Jenny Stephanie Francesco Sánchez y su sexo a femenino en el RENIEC. ¿Por qué es relevante? Porque este es el núcleo de la pretensión jurídica, la petición concreta ante el juez. Sin este hecho no hay caso. Hecho 7. Primera y segunda instancia son aceptadas para el cambio de nombres y sexo. ¿Por qué es relevante? Porque muestra que 2 tribunales independientes consideraron que su pedido era jurídicamente fundado. No fue un fallo aislado, sino una convicción judicial sostenida. Hecho 8. Recurso de casación interpuesto por RENIEC declara improcedente por la Corte Suprema. ¿Por qué es relevante? Porque consolida el caso como precedente vinculante. La Corte Suprema no solo dio la razón, sino que cerró la puerta a cualquier impugnación futura por parte del registro civil. Si miramos estos 8 hechos en conjunto, vemos que cuentan una historia jurídica completa. Un hecho relevante no es solo un dato aislado, es un eslabón en una cadena lógica que lleva a una decisión judicial. Si quitamos uno de estos eslabones, por ejemplo, si no hubiera habido cirugía o si no hubiera sufrido discriminación, el caso podría haberse resuelto de otra manera. Hola, soy Hidalgo Guayanay Wilson Gonzalo, un apasionado por el derecho penal. Ahora vamos a presentar el paso 2 del método del Dr. Arce, referido a la selección del marco normativo. Pero antes de entrar al caso concreto, es útil recoger una idea teórica que vimos en clase y que se conecta directamente con este paso. El método inductivo de interpretación legal propuesto por el doctor José de la Puente. El doctor de la Puente parte de la idea de que el derecho está subordinado a la moral. Una solución jurídica es inaceptable si contradice los principios éticos que dan sentido al ordenamiento.
Desde ahí, sostiene que los principios generales del derecho funcionan como un puente entre la moral y las normas escritas y sirven para orientar la interpretación cuando la ley es insuficiente o imprecisa frente al caso. Además, señala que ninguna disposición puede leerse de manera aislada, sino como parte de un sistema orgánico de normas, dentro del cual existen reglas más generales que informan a las particulares. Por eso, propone un método inductivo de interpretación. Se parte del caso concreto y de la norma que en principio se aplica, se asciende al cuerpo de leyes al que pertenece, luego a los principios generales y en último término a la moral que fundamenta todo el sistema. La interpretación se completa cuando se ha recorrido ese camino y la norma concreta se entiende a la luz de ese conjunto. Con esta idea en mente, pasamos ahora sí al paso 2 del método del Dr. Arce, que nos pide seleccionar y ordenar el material normativo relevante para nuestro caso de cambio de nombre y de sexo registral frente al RENIEC, siguiendo justamente una lógica jerárquica y en buena medida inductiva. En este segundo paso, el Dr. Arce nos muestra, ya una vez definidos los hechos, corresponde delimitar el marco normativo aplicable. Es decir, identificar de manera ordenada y jerárquica las normas que enmarcan la pretensión. Esa búsqueda se realiza siguiendo el sentido inverso de la pirámide de fuentes. Se empieza por la Constitución y la jurisprudencia constitucional. Se continúa con las normas con rango de ley, se realizan las disposiciones infralegales y finalmente se incorporan los principios y otros criterios integradores. Aplicando el caso, en la parte superior de nuestro esquema, ubicamos la Constitución y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. El artículo 2, inciso 1, que reconoce el derecho a la identidad, a la integridad y al libre desarrollo. Y el inciso 2, relativo a la igualdad y a la prohibición de discriminación, junto con las sentencias que caracterizan al sexo como una realidad biopsicosocial y admiten la adecuación registral conforme a la identidad de género. En un segundo nivel, incluimos las normas con rango de ley, en particular los artículos 19 y 29 del Código Civil, que regulan el nombre como atributo de la personalidad y su modificación por motivos justificados mediante disposición judicial. En el tercer escalón, revisamos la normativa registral y las disposiciones infralegales del RENIEC sobre inscripción y rectificación de partidas, constatando que, aunque prevén mecanismos de rectificación, no contemplan de forma expresa el cambio al sexo registral, lo que evidencia una laguna normativa en este punto. Y finalmente completamos el marco con los principios de dignidad humana, igualdad y no discriminación, así como con los estándares del derecho internacional de los derechos humanos sobre identidad de género y adecuación de los datos registrales. De este modo, el paso 2 nos deja ya definido el conjunto de normas, principios y criterios dentro del cual se desarrollarán los pasos siguientes del método. Hola, soy Saraí Herrera y yo estaré explicando el paso número 3 del método del Dr. Arce, que viene a ser análisis de la validez normativa. Validez normativa según el Dr. Arce, que es identificar y justificar que una norma es jurídica, cuenta con diferentes características de una norma válida. Es obligatoria, puede hacerse cumplir coactivamente por el Estado, se diferencia de normas no jurídicas, que vienen a ser morales, sociales, religiosas, entre otras. Revisión de las normas aplicables, verificar vigencia de la norma, determinar jerarquía normativa, constitución, leyes, reglamentos y otras disposiciones. ¿Qué norma tiene mayor fuerza? En el caso de James Francesco Sánchez, la norma principal es el artículo 29 del Código Civil, que permite el cambio de nombre al reconocer la identidad personal como una causa justificada avalada por la disforia de género, lo que demuestra su vigencia y utilidad práctica.
La norma es compatible con la Constitución y principios superiores. La CTSC 06040-2015 reemplazó el criterio anterior del CTS 0139-2013 al reconocer el sexo como una realidad biopsicosocial y permite la rectificación registral sin patologizar la transexualidad. En línea con la OC 2417 de la Corte IDH, que prioriza el consentimiento libre sin requisitos médicos obligatorios y es compatible con la Ley 28673, que acepta excepciones judiciales a la inmutabilidad registral. En vigencia temporal encontramos el artículo 29 del Código Civil, que permite cambiar el nombre con motivos razonables y sigue vigente desde 1984. También encontramos la jerarquía normativa, la Ley 28673 del artículo 32, que admite excepciones judiciales si no existe conflicto con el Código Civil. Encontramos también compatibilidad con principios superiores en el CTS 06040 en el año 2015, que supera al CTS 0139 en el año 2013, que integra elementos psicológicos y sociales, garantiza la dignidad humana y la prohibición de discriminación. Asimismo, reconoce los efectos horizontales de los derechos fundamentales conforme a la CTS 06730 en el año 2006. Hola a todos, soy Andrea Rivera y hoy les voy a hablar sobre el paso 4 que corresponde a la interpretación en lo abstracto del material jurídico relevante. Hablaremos sobre el sentido profundo de las normas. Lo primero que tenemos que entender es que las normas no se quedan en lo que se dice literalmente, sino en lo que significa en la vida de las personas. Por ejemplo, la Constitución en su artículo 2, inciso 1, nos dice que la identidad está ligada a la dignidad y al libre desarrollo. Esto quiere decir que no es solo un dato de registro, sino parte de lo que somos como personas. Por otro lado, en el Código Civil, en el artículo 29, permite que el cambio de nombre por motivos justificados. En este caso, la identidad de género es un motivo legítimo, porque refleja la evolución personal de alguien. Y además, el Tribunal Constitucional, en el expediente 06040 del 2015, proceso de amparo resuelto por el Tribunal Constitucional, reconoce que el sexo no es algo fijo, sino una constitución biopsicosocial. En resumen, el sentido profundo de estas normas es que el derecho debería garantizar coherencia entre la identidad vivida y la identidad registrada. Ahora hablaremos sobre los principios constitucionales involucrados. Cuando interpretamos en abstracto, vemos que detrás del caso hay principios muy importantes. 1. La identidad personal es el núcleo del desarrollo humano. Sin un DNI acorde, la persona no puede ejercer plenamente su ciudadanía. 2. La dignidad humana es el valor superior que guía toda interpretación. Obligar a alguien a vivir con un documento que niega su identidad es una forma de vulnerar esa dignidad. 3. El principio de no discriminación obliga al Estado a eliminar barreras legales contra las personas trans. Y 4. El libre desarrollo de la personalidad asegura que cada persona pueda vivir conforme a su identidad propia. Lo que hizo el juez fue aplicar estos principios para proteger derechos, incluso sin una norma específica que lo dijera. Hablaremos sobre la interpretación evolutiva del derecho. El derecho no puede quedarse en letra de la norma, tiene que adaptarse a la realidad social. Por eso, es importante ver la evolución de la jurisprudencia en 2015. El Tribunal Constitucional decía que el sexo era inmutable, pero en 2015 cambió de criterio y reconoció la identidad de género como un derecho fundamental. Además, los estándares internacionales como de la Corte Internacional Americana y el Tribunal Europeo señalan que basta el consentimiento libre e informado para el cambio registral. Esto nos demuestra que el derecho evoluciona. En abstracto, el juez priorizó principios y estándares internacionales frente al vacío normativo, y eso permitió resolver el caso RENIEC de manera justa. Hola, soy Nemi Soto. Yo voy a hablar sobre el paso 5, la identificación de soluciones jurídicas posibles.
En este paso, con todo lo anterior analizado, vamos a poder formular algunas posibles soluciones. La alternativa 1 es la aplicación literal de las normas registrales de la RENIEC. Esto se fundamenta en los reglamentos y directivas del RENIEC, los cuales no regulan el cambio de sexo registral. Mientras que el artículo 29 del Código Civil nos habla de que el cambio de nombre solo debe ser por motivos justificados. En la alternativa 2 nos habla de la interpretación civilista centrada en el nombre, o sea, la identidad nominal. Esto se fundamenta en el artículo 19 del Código Civil. El nombre es atributo de la personalidad. Y en el artículo 29 del Código Civil, que nos habla también, ya lo mencionamos anteriormente, de que el cambio de nombre debe ser por motivos justificados. Esto da a entender de que la alternativa 2 nos habla más de que la opinión personal es la que más importa ante la ley. Mientras que la alternativa 3 nos habla de la interpretación constitucional y de derechos humanos. El artículo 2.1 CPE nos habla de la identidad, integridad y el libre desarrollo. Mientras que el artículo 2.2 CPE también nos comenta sobre la igualdad y la no discriminación. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional en el expediente 06040-2015 PA del Tribunal Constitucional nos habla del sexo como realidad biopsicosocial, los principios de dignidad humana e igualdad, y también por último están los estándares de la Corte Interamericana de la adecuación de datos registrales conforme a identidad de género. A continuación presentamos las consecuencias de cada una de las alternativas para seleccionar a la que mejor se acople al caso. En la alternativa 1 nos habla de que solo se permitiría el cambio de nombre por el artículo 29 Código Civil, y también que no se permitiría el cambio de sexo registral por la laguna normativa. El problema de esto está que la opción desconoce los principios constitucionales, que ya lo vimos en el artículo 2.1 y 2.2, mientras que mantiene la discriminación estructural y también no resuelve la incoherencia entre identidad vivida y registrada. Por otro lado, la alternativa 2 alivia parcialmente la discordancia identitaria. Pero el problema es que protege parcialmente la identidad, pero no la dimensión de género, no garantiza el libre desarrollo de la personalidad, según lo implementa en el artículo 2.1 del CPE. Mientras que, por último, la alternativa 3 nos habla de que podría protegerse la dignidad, igualdad y libre desarrollo. Hace coherente la identidad vivida con la registral. Las ventajas de esto es que es coherente con la Constitución, el bloque de convencionalidad y el criterio actual del Tribunal Constitucional. Llena la laguna normativa de RENIEC sin vulnerar ningún derecho. Así que por ello la alternativa más adecuada es la 3. ¿Por qué? Porque aplica el principio de dignidad humana, respeta el derecho a la identidad y a la igualdad según los artículos 2.1 y 2.2 CPE, sigue la jurisprudencia vigente del Tribunal Constitucional sobre el sexo como realidad biopsicosocial y armoniza las normas internas con los estándares de la Corte Interamericana ante la laguna registral. A continuación pasamos con el paso 6. Hola, mi nombre es José Rojas y hoy les voy a explicar el sexto método de Arce, que es la aplicación del derecho a los hechos. El expediente pasó por 3 niveles: juzgado, sala superior y Corte Suprema. En cada instancia se revisó lo realizado anteriormente, pero todas coincidieron en reconocer el derecho de la persona demandante. El 14 de mayo de 2021, la Corte Suprema de Justicia de Lima Norte, cuarto juzgado especializado en lo civil, que corresponde a la primera etapa, primero, se declara fundada la demanda de James Francisco Sánchez. 2. Se ordena el cambio de nombre a Jenny Stephanie Francisco Sánchez y el cambio de sexo de masculino a femenino. Y 3. Se dispone la inscripción en RENIEC. Luego, el 28 de diciembre del 2021, que corresponde a la segunda etapa, se revisa la sentencia del juzgado. 2. Se refuerza con criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y 3. Señala que el procedimiento de cambio de identidad debe basarse en el consentimiento libre e informado, sin exigir operaciones quirúrgicas ni certificados médicos. Y por último,
el año 2023 en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, Primera Sala Civil Permanente, la tercera y última etapa. Primero, la Corte Suprema ratifica la solución favorable que ya había dado el juez del juzgado y la Sala Superior, y además reconoce que el cambio de nombre y sexo forma parte del derecho fundamental a la identidad y a la no discriminación. El caso se resuelve y se reconoce que el cambio de nombre y sexo constituye parte del derecho fundamental a la identidad y a la no discriminación, debiendo el RENIEC proceder a la inscripción correspondiente. Por lo tanto, Francisco Sánchez James queda reconocido oficialmente como Jenny Stephanie Francisco Sánchez, de sexo femenino, en sus documentos de identidad, consolidando que el cambio de nombre y sexo constituye parte del derecho fundamental a la identidad y a la no discriminación, y debiendo el RENIEC proceder a la inscripción correspondiente. De todo lo anterior visto, podemos concluir en lo siguiente. El fallo demuestra que el derecho peruano puede evolucionar hacia la inclusión aún sin ley expresa, y se reafirma que el derecho no es solo trámite registral, sino garantía de valores constitucionales, tales como la dignidad, igualdad y libertad.